de dónde era que salían las fórmulas de las áreas de figuras bidimensionales, también podemos ver de dónde salen más o menos las fórmulas de las figuras tridimensionales. Y algunas sí las podemos, digamos, analizar y ver qué sucede. Otras, no tanto, ¿verdad? Como la esfera. La esfera la van a ver cuál es el área y cuál es el volumen, lo van a justificar probablemente en cálculo superior, creo yo. No recuerdo si en diferencial uno lo hacía, creo que no. Creo que hasta cálculo superior uno ve que efectivamente el área de una esfera es tanto y que el volumen de una esfera es tanto. ¿Okay? Eso lo van a ver después, pero hay otras que eventualmente sí podemos ver qué sucede, ¿verdad? Okay. Vamos a ver volúmenes. Tal y como pasaba en el área, ¿de qué es calcular un volumen? En el fondo, ¿qué estamos haciendo? Yo voy a tener nuevamente, igual que en área, voy a tener una unidad de medida. Que si estamos en el sistema internacional, estamos pensando en metros, entonces nuestra unidad de medida sería una caja, pensemos en una caja que tiene 1 metro de largo, 1 metro de ancho, 1 metro de alto. ¿Okay? Voy a hacer aquí una caja, vamos a ver cómo me queda. ¿No? Okay. Esa es nuestra unidad de medida. O sea, este es 1 metro de largo, 1 metro de ancho, 1 metro, 1 metro de alto. ¿No? Y esa es nuestra unidad de medida. Imagínense por ahí una caja hecha de esta forma. Y si yo estoy midiendo, no sé, el volumen de agua, es cuántas cajitas de esas de agua caben en el recipiente que yo estoy, ¿verdad?, hablando. Pensemos en una piscina o algo así. Calcular el volumen de una piscina no es más que ver cuántas cajas de agua de esas, de 1 metro por 1 metro por 1 metro, caben en la piscina. Okay. Eso es lo que queremos medir. Cuántas cajitas de esas caben en una figura. Entonces, en los volúmenes vamos a tener varias formas. La más sencilla es un cubo, que básicamente es este dibujo que hice aquí. Voy a aprovechar del dibujo y ahí le di control Z más bien. Okay. Aquí es el cubo y vamos a copiar este y vamos a pegarlo por acá. Ok. Entonces, si tenemos un cubo y yo quiero rellenarlo con esos cubitos que fueron mi unidad, y básicamente, ¿qué hago? Empiezo a acomodar los cubitos, ¿verdad? Entonces, tengo un cubo por aquí grande. Yo lo quiero rellenar. Entonces, empiezo a coger mis cubitos, que son mi medida, y empiezo a pegarlos, a ponerlos, a estivarlos, ¿verdad? No sé cómo llamarle. Vamos a ver. Entonces empiezo a rellenar nuestro cubo grande con estos cubitos que son más pequeños. Yo pongo un cubito por ahí, ponemos otro cubito por aquí y empiezo a rellenar eso con puros cubitos. Entonces, ¿qué es calcular un volumen? De ver cuántos cubitos de estos caben. Básicamente es eso. Entonces, cuando estoy trabajando con un cubo, es relativamente fácil, porque yo nada más tengo que fijarme entonces cuántos
cubos de estos caben en el largo, cuántos caben en el ancho, cuántos caben a lo alto, y hago una multiplicación y eso me va a dar cuántos cubos en total caben en ese cubo, en el cubo grande. Entonces, si mi cubo tenía lado por lado por lado, entonces el volumen va a ser lado por lado por lado o lado al cubo. El área, bueno, el área de las paredes son 6 paredes iguales, todas las paredes son cuadrados y el área del cuadrado es L cuadrado. Entonces es el área de una de las paredes por 6. ¿Okay? Esa es nuestra área. Igual es exactamente lo mismo si yo tengo una caja, un prisma con base rectangular, una prisma o caja. Esto es lo mismo que un prisma de base rectangular. Ok, si tenemos un prisma de base rectangular, algo como esto. Ok, igual uno va acomodando cada uno de los cubitos de uno por uno por uno y eso le va rellenando aquí, ¿verdad? Con puros cubitos. Entonces la idea es ir rellenando hasta ver cuántos cubitos de estos caben en esa caja. Igual que antes, yo nada más me fijo en lo que es el largo, el ancho y el alto. Entonces esto es largo, esto es ancho, esto es alto. ¿Okay? Entonces el volumen de una caja sería largo por ancho por alto. El área, bueno, cada dos tapas son iguales. Entonces si yo me fijo en la tapa del frente y en la tapa de atrás, la tapa del frente y la tapa de atrás son iguales. Entonces, esas dos tapas, el área va a ser, son dos tapas. Y el área de un rectángulo, lado por lado, o sea, largo por ancho, pero la del frente es L por H. Más. Si pienso la del fondo y la de arriba, ¿okay? Entonces igual, dos tapas, largo por ancho, y justamente ahí calza con L y A, largo por ancho. Ok, las últimas que tenemos. Las últimas que tenemos van a ser la de la derecha y la de la izquierda, o sea, esta y esta. Entonces a esto le tengo que sumar dos tapas más. Son rectángulos, su área es largo por ancho. En este caso, bueno, el A y el H. Esa es el área lateral de esa figura. ¿Okay? Ya tenemos una caja o un prisma de base rectangular. Ok. Si uno empieza a notar un cierto patrón, con estas dos en realidad son muy poquitas, pero uno puede darse cuenta que todas las figuras tridimensionales, cuando abren de forma recta, cuando son rectas, entonces siempre su volumen es el área de la base por la altura. Entonces cuando uno nota eso, por ejemplo, podríamos pensar en un cilindro circular recto, cuyas bases, ¿verdad? La tapa de abajo y la tapa de arriba son círculos, hacer un poquito de espacio. Entonces pensemos en un cilindro, típico cilindro que nos dibujaban, uy, me lo puso allá arriba, típico cilindro que me lo dibujaban en la escuela.
Ay, perdón, le di pegar y no había marcado. Está muy arriba, mejor lo voy a borrar. Me lo pegó arriba, arriba, arriba. Ok. Entonces vamos a pegarlo por aquí. Típico cilindro, ¿verdad? Que nos dibujaban desde la escuela. Entonces las figuras que abren de manera recta, como el cilindro, ¿verdad? Abre hacia arriba de forma recta. Vamos a tener que su volumen siempre es el área de la base por la altura. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el volumen más bien? ¿Cuál es el volumen del cilindro? El área de la base, mira, es un círculo por la altura. ¿Mm? Entonces, si la base tiene radio R y la altura es H, vamos a tener que es el área de la base, el área de un círculo de radio R, pi r cuadrado, por la altura. ¿Okay? El área de la base por la altura. Área de la base y esta es la altura. El área, tenemos dos tapas que son dos círculos. Está fácil, dos círculos de radio R. Y si yo agarro ese cilindro y lo corto con una tijera, ¿verdad? Piensen en una lata que ustedes agarraron por ahí unas tenazas, ¿verdad? Cortaron y abrieron esa lata. Entonces, la cara lateral, ¿verdad? Esta cara, las caras laterales, si yo abro esa lata, se forma un rectángulo, ¿verdad? Es un rectángulo donde el largo va a ser la circunferencia de la tapa de abajo o de la de arriba, eso es 2πr, y el alto es h. Entonces, a las tapas le tengo que sumar el área de la pared, 2πrh. Estas son las tapas, esta es la pared. Y bueno, ya tenemos entonces el volumen y el área de un cilindro. Ok. Todas las figuras rectas, les decía, tienen que su volumen es el área de la base por la altura. Pero ¿qué sucede si terminan en pico, como un cono? ¿Okay? No es recta, no abre recto, sino que termina en pico. Es muy interesante, porque uno se imagina la figura que abriera recta y simplemente le pone un tercio. ¿Okay? Imagínense que es como un tercio de la figura si abriera recta. Entonces, si tengo un cono, que un cono, típico cono, vamos a tener por ahí la base y por acá esa figura es una figura que termina en pico y por acá ok, por acá baja la altura, llega aquí al punto del centro y por aquí es el radio. Entonces imagínense en esta figura, ahora si abriera recta completamente sería un cilindro, ¿verdad? Si abriera recta es un cilindro, pero no abre recta, sino que se va cerrando hasta que termina en un pico. Entonces, ¿cuál es el volumen de las figuras que terminan en pico? Es el mismo volumen de la figura como si fuera recta. El área de la base por la altura, pero como termina en pico, lo divido entre 3. Listo. Esto pasa con pirámides, ¿verdad? Que terminan en pico. Todas esas figuras que terminan en pico igual tienen esa misma formulilla. Área de la base por la altura dividido entre 3. Esta de aquí se conoce como la generatriz. Se puede calcular con Pitágoras, ¿verdad? Con H y R. Y el área va a ser la tapa de abajo, que es un círculo, pi r cuadrado, más si yo recorto ese cono
y lo abro, queda una figura muy vacilona. Es como una especie de sector circular. Voy a hacerlo en rojo. Queda como una especie de sector circular, algo así. Que uno puede hacer los cálculos, ¿verdad? Está la generatriz. No voy a hacer de pronto todos los cálculos. Es 2πr por la generatriz. 2πr por la generatriz. Ok, ese es el área entonces del cono. Y bueno, lo que nos queda es la esfera. Creo que ya con eso tenemos todas las figuras tridimensionales. Déjenme vernos un segundo en mi folleto, a ver si estamos dejando alguna por fuera. Cubo, el cono, el prisma, la esfera y el cilindro, sí, nada más. Me falta por ahí la esfera. Entonces les decía, la esfera, bueno, les voy a poner las fórmulas. Estas sí no se las voy a explicar. Todavía incluso la del cono, ¿verdad? Esta área, esa pared, si la abriera, uno la puede calcular, o sea, la puede sacar. No es tan sencilla de sacar, pero sí podríamos sacarla y nos damos cuenta que tiene esa formulilla. 2pi por r por la generatriz. Y la de la esfera, bueno, sí, la de la esfera después la van a ver en cálculo superior probablemente. Van a ver de dónde salen esas formulillas extrañas, ¿verdad? La esfera, vamos a ver si logro hacer un dibujito bonito de una esfera. Ok, si tenemos una esfera que tiene radio R por acá, esfera de radio R, entonces vamos a tener que el volumen de esa esfera sería 4/3 de pi r al cubo. Ya les digo, después van a ver de dónde sale esa formulilla en superior, uno las verifica. A veces no. Y el área lateral es 4πr cuadrado. Vacilón, ¿verdad? Porque es 4 veces el área de este círculo. Ese es el área de la esfera. 4 veces el área del círculo ahí, del corte del medio. Y el volumen sí es, bueno, 4/3 de pi r al cubo. Eso sí, es un poquillo más extraña, ¿verdad? Ok, esas son las formulillas que nos tenemos que saber, ¿verdad? De volúmenes y de áreas. Ok, esos son los conceptos, digamos, que tenemos que dominar, las fórmulas que tenemos que dominar para los cursos que continúan.